Ok, jóvenes, bienvenidos a este video tutorial donde vamos a ver qué son las componentes rectangulares de un vector y cómo se determina el valor de dichas componentes. ¿De acuerdo? Como pueden ver en la ilustración aquí, si yo grafico un vector en el plano cartesiano, ¿qué yo tengo? Yo tengo aquí el vector A, que está inclinado un ángulo medido con respecto a la parte positiva del eje X o con respecto al este. Es decir, ese ángulo está medido desde el este en dirección hacia el norte. O podría decirlo desde la parte positiva del eje X en dirección antihoraria. ¿De acuerdo? Entonces, usted puede observar que el vector A tiene una proyección o un recorrido en el eje X y una proyección o un recorrido en el eje Y. Entonces, esa proyección de ese vector en los ejes es lo que le llamamos las componentes de ese vector. ¿De acuerdo? Entonces, la componente en el eje X le ponemos el AX, o sea, con el subíndice X. Y la componente Y es AY. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Así de sencillo, usted puede ilustrar las componentes de un vector. Visualizarlo siempre es mejor, ¿de acuerdo? Entonces, observamos aquí también, en esta ilustración aquí a la izquierda, el vector B de la misma forma. Está dibujado a partir del origen. Note que tiene una proyección en el eje X y una proyección en el eje Y. Bien, las componentes del vector B en este caso. Ahora, hay algo muy interesante que es importante que ustedes observen, y es que miren, observen que el ángulo se sigue midiendo a partir de la parte positiva del eje X en dirección antihoraria. De acuerdo, no se está midiendo a partir del eje Y, no, es decir, no se está midiendo a partir del norte, ni se está midiendo a partir del oeste o de la parte negativa del eje Y. Se sigue midiendo de la parte positiva del eje X. Y es que cuando nosotros vamos a determinar la componente de un vector, es mejor, es más sencillo determinar el ángulo medido desde la parte positiva del eje X en dirección antihoraria, es decir, contrario a las manecillas de reloj. Cuando usted mide el ángulo así, eso se llama ángulo polar. Bien, pero ese nombre no es importante por el momento. Otra cosa que quiero que observen es que la proyección del vector B en el eje Y está en la parte positiva del eje Y. Y por eso esa componente es positiva. Mientras que la proyección del vector B en el eje X está en la parte negativa del eje X. Y por tanto, la componente X del vector B es negativa. Cuando usted determine ese valor, tiene que darle negativo. Bien. Observen el vector C aquí a la derecha. De nuevo, observe que el ángulo C sigue midiendo desde la parte positiva del eje X. Cuando usted va a buscar la componente de vector, tiene que medir el ángulo así. Si no le dan el ángulo así, transfórmelo para que sea así. Por ejemplo, si yo le digo aquí, déjenme escribir esta parte. Si yo le digo aquí que el ángulo medido desde el oeste hacia el sur, o medido desde la parte negativa del eje X, es de, por ejemplo, 45 grados. Si yo le digo que ese ángulo de aquí adentro, ¿verdad? De 45 grados, acá, ese ángulo de 45 grados. Entonces, cuando yo vaya a buscar las componentes de ese vector, no es con el 45 grados que yo voy a trabajar. ¿De acuerdo? Es con el ángulo medido desde aquí. Y si yo lo mido desde aquí, ese ángulo, yo puedo determinar qué ángulo es. Mire qué sencillo. Cuando yo voy desde la parte positiva del eje X a la parte positiva del eje Y, ya yo tengo 90 grados. Cuando voy desde la parte positiva del eje Y hasta la parte negativa del eje X, tengo 90 grados más. Es decir, cuando yo hago este recorrido, ya yo llevo 180 grados. Y a partir de ahí es que yo voy a medir los 45. Entonces, ese ángulo medido desde la parte positiva del eje X es igual a los 45 más los 180 grados. Es decir, eso es igual a 225 grados. ¿De acuerdo? 225 grados. Y con ese ángulo es que yo voy a determinar las componentes. De nuevo, mire otra forma, otro ejemplo. Imagínense que este ángulo de aquí con el vector B es de 30 grados.
¿De acuerdo? 30 grados. Este ángulo medido así. 30 grados al norte del oeste. Bien. Entonces, si yo voy a buscar las componentes, el ángulo con el que yo tengo que trabajar de nuevo es el ángulo medido desde la parte positiva del eje X. Es decir, en este caso que yo tengo, que desde la parte positiva del eje X a la parte positiva del eje Y ya van 90 grados aquí. Pero tengo ahora este ángulo aquí. ¿Cuál es ese ángulo? Ese ángulo, obviamente, es el complemento de este. ¿De acuerdo? Es el que le falta a este para llegar. Recuerde que desde la parte positiva del eje Y hasta la parte negativa del eje X hay 90 grados. Entonces, si aquí ya hay 30, aquí deben de haber 60 grados, ¿verdad? Entonces, ese ángulo, ¿a qué va a ser igual? A 90 más 60. Es decir, ese ángulo sería 150 grados. Bien, así es que usted va a determinar el ángulo cuando usted vaya a trabajar con las componentes rectangulares de un vector. Bien, entonces, de nuevo, observe que en el vector C, ambas componentes son negativas. ¿Por qué? Porque la proyección en el eje Y está del lado negativo del eje Y. Y la proyección en el eje X está del lado negativo del eje X. Cuando usted busque esas componentes, tiene que darle negativo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo usted va a determinar la componente? Con esta fórmula que está aquí, muy sencilla. La componente X siempre va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo, si lo están midiendo el ángulo como les indiqué, siempre desde la parte positiva del eje X en dirección contraria a la manecilla del reloj. Entonces la componente X se determina con el coseno del ángulo y la componente Y es con el seno del ángulo. Esas son funciones trigonométricas que están en su calculadora, ¿de acuerdo? En su calculadora científica. Yo le voy a mostrar también en la calculadora del navegador de Google cómo utilizarla. Bien, entonces, vamos a ver. Ya que conocemos cómo determinar la magnitud, perdón, las componentes de un vector, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, este. Aquí. Dice aquí, tenemos un vector B, cuya magnitud es 150 newton y su dirección es de 25 grados al oeste medido del norte. Note que el ángulo que está ahí es de 25 grados al oeste medido del norte. Es decir, es así que se está midiendo esos 25 grados. Bien, entonces, recuerde, míralo ahí como está expresado el vector B. Recuerde que el ángulo que necesito no es ese. El ángulo que necesito es un ángulo medido desde aquí, desde la parte positiva del eje X, hasta el vector como tal. ¿De acuerdo? Ese es el ángulo que yo necesito. ¿Cuánto vale ese ángulo? Ese ángulo va a ser igual a 90 que yo tengo cuando recorro toda esta región aquí, más los 25 que tiene el vector B a partir del eje Y, de la parte positiva. Entonces, básicamente son 115 grados. 115 grados. Ese es, ese es el ángulo con el que yo voy a determinar las componentes I. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tengo eso, ya que ubiqué el ángulo, déjenme ponerlo aquí. El ángulo es de insertar aquí una ecuación. Voy a insertar el ángulo. Eh, ¿Dónde está el símbolo del ángulo? Teta. Ok. Eso es igual a ¿cuánto? A 115 grados. Bien. Entonces, ya que ubiqué el ángulo, ya todo es sencillo. Entonces, ¿cómo voy a determinar las componentes? Voy a determinar las componentes con la fórmula que le presenté anteriormente. La componente X del vector B, es decir, Bx, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la magnitud del vector B multiplicado por el coseno del ángulo.
Bien, por el coseno del ángulo. Y la componente y va a ser básicamente lo mismo, pero con la función seno. Seno del ángulo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente sustituir aquí. Dentro de esta ecuación voy a sustituir. Bien. Esto va a ser igual a que poner esto más grande. La magnitud del vector B, ¿cuánto es? 150 newton. Y eso va multiplicado por el coseno de ¿cuánto? El coseno de 115. Voy a poner entre paréntesis. 115. Y eso le va a dar un número. Lo mismo usted va a hacer, ¿verdad? Para la componente Y. Para la componente Y, ¿qué usted va a hacer? Usted va a multiplicar la magnitud del vector, en este caso 150 newton. ¿Por qué? Por la función seno del ángulo. ¿De cuánto? El ángulo vale 115 grados. Asimismo, usted lo puede escribir en la calculadora. 150, obviamente no puede poner la unidad en la calculadora. 150 seno de 115, ¿verdad? Y le va a dar automáticamente con el signo correcto. Le va a dar con el signo correcto. Y usted puede observar en el dibujo que el vector B tiene la componente X negativa, porque la proyección está del lado negativo del eje X. Y la componente Y es positiva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos entonces a hacer esta operación en la calculadora. Yo le voy a compartir la calculadora del navegador de Google, como pueden ver aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si usted quiere, por ejemplo, si usted quiere determinar la operación que le dije, que por ejemplo la componente X es 150, que es la magnitud multiplicada por el coseno, y ahora usted pone el ángulo, 115. Le da a Enter y le va a dar el resultado, ¿de acuerdo? Ahora, usted tiene que tener pendiente lo siguiente. Su calculadora debe estar midiendo el ángulo en grado. ¿De acuerdo? Aquí tiene la opción de escoger radianes para el ángulo y degree, que es grado. Entonces, lo que tiene que estar marcado es grado, que es degree, ¿de acuerdo? Si usted lo pone en radianes, le va a dar el resultado mal. Aquí se ve que la que está marcada es degree, porque se ve como que es donde está opacado, bien. Entonces aquí es en grado que está, bien. Entonces la componente X me da menos 63,39, ¿de acuerdo? Voy a regresar a la presentación, ¿verdad? Y lo voy a escribir aquí. La componente X me da menos 63,39, ¿de acuerdo? Voy a poner esto que se vea bien. ¿Y cuál es la unidad de medida? La misma unidad de medida de la magnitud, Newton. Bien. Ahora, como el vector, la magnitud tiene tres cifras significativas, yo no le puedo poner más cifras significativas que la que tiene, ¿verdad? Entonces ahí tiene tres cifras significativas. De acuerdo. Ahora voy a regresar y voy a buscar la componente Y. Voy a buscar la componente Y. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, la magnitud del vector, 150, multiplicada, ¿por qué? Multiplicada por el seno, ahora la función seno para la componente Y, del ángulo que son 115 grados. Te le da entre y ya está, 135,9. ¿De acuerdo? 135,9, vuelvo a la presentación. Bien, entonces esto da 135,9, de nuevo la unidad es Newton. Recuerdo de nuevo que tiene que tener tres cifras significativas, entonces debería de ser 136 Newton. ¿De acuerdo? Y así es como usted determina las componentes. No olvide que el ángulo debe ser, ¿verdad? Medido siempre de la parte positiva del eje X en sentido opuesto a la manecilla del reloj para que le dé bien. Note también que, como lo predijimos, la componente X dio negativa y la componente Y dio positiva. Bien.
Aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Que usted lo puede trabajar. Bien, eso ya yo se lo dejo a ustedes, ¿de acuerdo? Para que usted lo realice. Bien. Recuerde que lo primero que usted tiene que hacer es determinar el ángulo medido de la parte positiva del eje X. Mire, aquí en el vector D dice que es hacia el oeste, ¿de acuerdo? Si usted representa ese vector hacia el oeste, ¿verdad? Tiene acá hacia el oeste, ¿verdad? Ese sería ese vector. Si usted fuera a medir ese ángulo, ¿verdad? Desde la parte positiva del eje X, ¿cuánto sería ese ángulo? Empezando de aquí sería en 90, más 90, 180 grados. Entonces son 180 grados que le va a dar eso. Bien, con ese que usted va a trabajar. Aquí, en el vector F, que dice que son 30 grados al sur del oeste, de nuevo, usted tiene que graficarlo, el vector primero. Tiene que graficarlo para saber. Entonces me dice que son a partir del oeste 30 grados al sur. Entonces más o menos ahí, ¿verdad? 30 grados ahí. Entonces el ángulo de ese vector sería ¿cuál? Los 180 que tengo aquí más los 30 grados serían ¿cuánto? 210 grados. 210 grados. Es del vector F. Y para el vector A, que dice que es hacia el sur, es decir, verticalmente hacia abajo, aquí, para ese vector A, esperen que lo dibuje mal. Para el vector A, ¿cuál debería ser el ángulo? Bueno, para el vector A, el ángulo, lamentablemente no me sale, pero bueno, para el vector A, el ángulo debería de ser ¿cuánto? Tengo 90, más 90 son 180, más 90 más, ¿cuánto tengo? 270 grados. Bien, usted se va a dar cuenta, si usted hace esto, yo le invito a que lo haga, a que cuando busque la componente del vector D, le va a dar que la componente Y es cero. ¿Y por qué es cero? Porque ese vector está sobre el eje X. Entonces no tiene proyección en el vector, en el eje Y. Lo mismo o algo similar sucede con el vector A. El vector A está sobre el eje Y. No tiene proyección sobre el eje X. Entonces cuando usted busque la componente X de este vector, le va a dar cero. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, espero que hayan entendido, ¿de acuerdo? Cualquier cosa pueden preguntar, ¿verdad? Y nada, hasta aquí vamos a dejar este video tutorial. Hasta aquí de cómo determinar las componentes rectangulares de un vector. Esto ya nivel elemental, nivel básico.